Albert, muchísimas gracias por haber querido venir al Rincón de Espe. Y bueno, no sé nuestros espectadores, pero yo es que tengo unas imágenes de tu vida muy curiosas. Una, cuando te escapaste, no me acuerdo si era de un hospital o de una comisaría o de una cárcel, uniendo las sábanas como en las películas y te tiraste por la ventana. Eso es una leyenda. Es leyenda. No, pero me escapé te vestido de médico, escapaste. Disfrazado de médico. Disfrazado de médico, Y exactamente. moreno, con un bigote todo moreno. Eso sí. Sí. O sea, que durante el franquismo te persiguieron, ¿no? Sí. Ahora Bueno, me imagino que te llamarán facha y franquista y de todas barbaridades porque no estás de acuerdo con el independentismo. Es que de ahora que te ¿no? llamen facha, Sí. uno se enorgullece, ¿no? Sí. Por lo menos que yo les he dicho que yo soy la reina de la fachosfera. Claro, estás en un buen camino, ¿no? Exacto, si te llaman facha. Exacto. Sí, me han llamado de todo, pero también se cansan, ¿no? La gente. Ya te dan por imposible. Porque te molestaban en el sitio donde vives, el sitio maravilloso, me hicieron toda clase de burradas. Me cortaron los cipreses. ¿Te cortaron los cipreses? Me tiraban las basuras, en fin. Pero qué gentuza, ¿no? Sí, pero se han calmado, ¿no? Se han calmado quizás porque el fracaso que han visto, que era aquella revolución que tenían que hacer, aquella separación del Estado, pues les ha fracasado. Y ya empiezan con un tema que ya es esperanzador, que todos los políticos son iguales. Bueno, algo es algo ya, ¿no? Porque antes los buenos eran los nacionalistas, todavía mejores los independentistas, o sea que y los españoles éramos todos malos, evidentemente. Pero ¿tú crees que algo ha mejorado? Bueno, algo no, yo creo que no ha mejorado nada. Cataluña se ha degradado mucho en todos los sentidos. Pero yo creo que mucha culpa tiene el PSC. ¿Tú qué opinas? El PSC ha sido el máximo responsable fíjate, del crecimiento del separatismo. Es decir, ellos... Presumiendo de que no eran separatistas. Bueno, ellos... Muchos amigos míos votaron ellos traicionaron a sus electores, porque ellos tenían una mayoría, especialmente en las elecciones generales, ellos tenían la mayoría porque, en general, los socialistas en Cataluña, pues el 80% socialistas pues eran gente, muchos del mundo que habían venido del mundo de la emigración, etcétera, y por lo tanto no tenían nada que ver. Pero los líderes, Maragall era de una familia muy conocida en Cataluña y muy reconocida. Pero no hay que olvidar que el abuelo, gran poeta, por otro lado, ya era un hombre... Cojeaba ya de un pie. Sí, ya cojeaba de este lado. Ya cojeaba de este lado. O sea que en el fondo... Bueno, pero Escolta España era su... ¿no? Sí, bueno, pero al lado de España... de Maragall es algo y luego, duro, Montilla era un tío andaluz y sin embargo, pues mira cuidado lo que hicieron. Con los conversos, que a veces son los más feroces. Eso es verdad, eso es verdad. Y eso en Cataluña ha sucedido muy a menudo. Es decir, hemos visto, en fin, lo ves por los apellidos, por los nombres, la gente que ha venido de fuera y que de golpe han querido ser los más de En el País Vasco ha pasado también algo de esto, para que no y les llamaran maquetos. Hay otra cosa importante en Cataluña que no hay que olvidar. Ha ganado lo que llamaríamos la Cataluña rural, ¿no? Sobre la Cataluña ciudadana. Es decir, lo que es el mundo rural, las ideas del mundo rural, que son unas ideas mucho más ancestrales en cierta medida en relación a las cuestiones catalanistas, son las que en el fondo se han impuesto incluso sobre el mundo ciudadano. Es decir, toda esa idea del mundo del catalanismo, de esa pequeña paranoia o gran paranoia con el resto de España, todo eso viene de la Cataluña rural. No existía en la Cataluña ciudadana, llamaríamos de las grandes ciudades, de Barcelona, de Tarragona. Gerona sí, Gerona siempre ha sido la más proclive al separatismo, ¿no? Pero bueno, todo eso. Pero bueno, proclive o no, la realidad que yo les digo a mis amigos, la mayoría de mis mejores amigos son catalanes y yo voy mucho a Cataluña. Entonces, resulta que muchos
gentes de fuera de Cataluña, españoles de fuera, decimos, bueno, es que los catalanes son independentistas. No es verdad. Entre los votos de la Esquerra Republicana y los de Junts per Catalunya no llegan al 25% de los que van a votar. Pero O sea las mayorías silenciosas no, es que es el PSC. son tremendas. Las mayorías silenciosas, en todos los países sucede lo mismo. Estas mayorías silenciosas que no dicen nada y dejan hacer, y en el caso de Cataluña... Pero dejan hacer porque yo creo que tú, si te manifiestas partidario de algún partido español, el Partido Popular, ya te cancelan. Eso ya sí, no... eso sí, sin duda. Pero hay un momento en que es el voto el que importa. Y claro, hay una parte importante de esta mayoría silenciosa que no vota muchas veces. Bueno, O pero han vota en votado blanco. bastantes, ¿eh? Ha votado casi el 60%, Sí. o sea, que es un porcentaje Pero muy alto. yo creo que en Cataluña lo peor ha sido dejar hacer. Se ha dejado hacer. Primero parecía, nada, un juego, no con el regionalismo, eso no tiene ningún problema, una cosa folclórica, pero detrás del regionalismo, especialmente en Cataluña, siempre hay una idea de que nosotros somos distintos, pero siempre somos distintos en lo mejor que ellos. Es decir, Claro, ya dijo Pujol que el hombre andaluz era una cosa horrorosa. Claro, el hecho diferencial siempre es en función de que uno es mejor que el otro. Bueno, y aquí y hubo empieza... hasta racismo. Había uno que decía que el cerebro de los catalanes era más... Bueno, entonces, yo creo que mucha culpa hemos tenido los que hemos estado en los gobiernos nacionales, porque, bueno, pues hemos tenido, desde luego el gobierno de Rajoy hizo un 155 que duró muy poco tiempo y que además, teniendo 186 escaños, no quiso meter en el 155 a TV3, y yo creo que eso no fue útil. Bueno, fue útil, fue un error muy grande, pero sí. hay errores que vienen de lejos, ¿no? Y hay un error, que es un error constitucional, que le vamos a hacer, que es regiones y nacionalidades. Aquí empieza el asunto. Es decir, yo creo que eso no debía haber sucedido. Otra cuestión era la autonomía, la historia, diríamos, de dar pequeñas... Toda la razón. Pero hay que andarse con mucho cuidado en un Estado con los privilegios. Es decir, no puede haber territorios con privilegios, sino ya dejan de formar parte de este Estado. Tenemos esto clarísimamente, lo tenemos en el País Vasco, heredado, en Navarra, que ya viene heredado de muchos años, pero que había que cortar, había un momento que había que cortar esta situación. No, pero a Cataluña parece ser que se le ofreció tener un concierto como el de País Vasco y Navarra. Sí. Esto me lo contó a mi Ana Sagasti. No, y que Miquel Roca dijo que no, porque lo de recaudar los impuestos era muy poco popular. Sí, yo creo que porque pensaba que sacarían más sin otro procedimiento. Bueno, es verdad, en aquella época recaudar impuestos como no se habían recaudado antes. Seguramente. Oye, pero yo quiero hablar contigo de teatro. Cuéntame cómo ves el teatro de hoy y si crees que se puede seguir haciendo burlas de muchas cosas como tú has podido hacer con tanto éxito durante tantos años. Bueno, el teatro de hoy es un teatro con un envoltorio mucho mejor que el de hace 50 años, sin duda, porque en fin, hay más dinero, hay más... ¿A qué llamas el envoltorio? Sí, el envoltorio, digamos, nada que decir. De los actores, nada que decir. Pero sí del contenido. El contenido es un contenido insustancial, es un contenido en el que no se refleja profundamente a la sociedad, se reflejan pequeñas cosas, ¿no? Historias de parejas, de tríos, pero no se refleja, digamos, los aspectos profundos de una sociedad. No sirve para satirizar, porque es muy importante que el teatro satirice, ¿no? Pero yo siempre reivindicaba a Molière. Yo te decía cuando eras presidente de la comunidad, la Esperanza Aguirre es mi Luis XIV, yo soy Molière, director de los teatros del Canal. Sí. Yo he reivindicado siempre que el teatro tiene que tener una función crítica sobre la sociedad del entorno y una función crítica sobre, diríamos,
el poder, los auténticos poderes, ¿no? Muchas veces el poder es simplemente un elemento simbólico, pero a veces el poder está escondido. Y el teatro tiene esta dimensión, es decir, este poder escondido que la gente no ve, el teatro es capaz de retratarlo, ¿no? Y eso ha desaparecido. Así es. Y ha desaparecido por la intervención del Estado en el teatro. Porque yo no digo que el Estado no tenga que construir magníficos teatros, porque difícilmente una empresa privada lo puede hacer, ¿eh? Una cosa es el container, pero una vez hecho el container, que se espabilen y que seduzcan al cliente, Exacto. que seduzcan al espectador. O sea, si ya les ponemos la tienda, hombre, que los vendan clientes ellos. tienen que Sí. buscárselos ellos. Y este es el problema, porque hay un cierto complejo de vasallaje por parte de los artistas. Se sienten vasallos de un Estado que Se sienten reparte... vasallos porque lo son. No, Pero si porque- ya lo ha dicho Milei, si usted para expresarse culturalmente, da igual que sea usted pintor, músico o guionista o lo que sea, necesita que le dé dinero el Estado, ya no es usted un artista, es usted un funcionario. Y por lo tanto no puede criticar al que le paga. Y después se depende directamente de los gobiernos. Claro. Pero ya directamente, según qué gobierno hay, reparte a unos, según qué gobierno hay, reparte a los otros. En general, los que reparten mucho siempre han sido los de izquierdas. La izquierda, por eso el 90% de mi profesión están todos a la izquierda. Pero y no solo de tu profesión. Yo digo que los centros de producción ideológica, que yo llamo a las guarderías, a los colegios, a los institutos, a las universidades, a las guionistas, por supuesto, de teatro, a los de las series de televisión, los productores de películas y de series de televisión, las editoriales, todos ellos tienen una ideología socialista y woke. Sí, bueno, entonces no nos habíamos encontrado nunca en una situación donde el sector de los artistas Sí. está inclinado estrictamente hacia un lado, ¿no? En el 90%, ¿no? Yo no digo que hubiera la proporción normal, ¿no? Pero entonces, ¿qué libertad existe? Es decir, ¿cómo puede existir libertad de pensamiento y de acción? En el caso de mi profesión, en una profesión que el 90 y pico % está del lado de las izquierdas. Hombre, De las izquierdas. está bien, que haya gente, está bien, pero por lo menos el 50%, no el 90%, ¿no? Entonces, así ya muestra la dependencia, en el fondo, de las subvenciones, muestra la dependencia de todo, en fin, de todos los regalos que hace en un momento dado. Oye, en el mundo un del gobierno, cine se está dando dinerales a películas que se producen pero no se estrenan. ¿no? Se estrenan. Además que no Y si interesan, se estrenan no va nadie. no tiene- interesan para nada, ¿no? Sí. Claro, es Me una han dicho que el autor de una película que se llamaba Airbag, que era bastante, bueno, pues con bastante bromas, en fin, contra todo el mundo, o sátiras de la gente, no le han vuelto a encargar una sola película. Claro, Porque, y esto debe ser los años 90, ¿eh? Ahí está. sí. Tengo que decir que la censura que yo he sufrido en los últimos tiempos no tiene comparación con la censura de la época de la dictadura. La censura de la época de la dictadura era censura clara y concreta. Evidentemente te cortaban Usted no algunos se mete textos, con Franco. o te decían eso usted no lo va a hacer. Vale, de acuerdo. Había una ventaja, que el público sabía que estábamos censurados. Por lo tanto, estábamos todos de acuerdo en el asunto. Sí. Tanto era una censura clara. La censura actual es una censura a través de los programadores. Los que programan, como están sujetos a concejales o a consejeros de cultura que son de un determinado partido, Claro. pues ya escogen las cosas que creen que al concejal o al consejero Le le van a van gustar. a gustar. Claro, eso es terrible. Eso es una estructura maligna en el fondo, ¿no? Porque hay una censura encubierta, o peor aún, una autocensura por parte de los propios creadores. Los propios creadores piensan, si me meto en este berenjenal, voy a tener problemas. Y me van a cancelar. Exactamente. Y yo creo que este es el problema más grave que está sufriendo en este momento el teatro. El teatro, y yo creo que también el cine, fíjate.
Pero claro, yo diría que el cine un poco más. Todavía ¿no? más, sí. Porque vemos los espectáculos de los premios Goya normalmente, pues no lo que se dice, pues en general, pues ya sabemos de qué va. Claro. Es un sucedáneo del PSOE, diríamos. Sí, ¿no? sí, desde luego. ¿Y qué opinas tú del futuro de Cataluña en España? ¿Cómo lo ves? No lo veo bien, lo veo mal. ¿Se volverá a repetir el Se procés? volverá a repetir. Siempre ¿Cómo repiten, es? ¿Lo ¿no? tornará más fa o como dice? Siempre repiten. Sí. Es como una cosa cíclica, ¿no? No hay Sí. que olvidar que en el Sí. año 34 ya montaron un cine de este tipo, ¿no? Y primero en la entrada a la República Claro. ya quisieron. ¿Por qué? Porque pienso que el problema no está tan en Cataluña como está aquí, en el centro neurálgico del poder del Estado, ¿no? Es decir, yo creo que se ha hecho mal. Con Cataluña se ha gobernado de la peor manera posible, ¿no? Sobre todo porque, primero... ¿Y si estuviera en tu mano, cómo rectificarías? ¿Cómo rectificaría? Sí, lo que se ha hecho mal. Si estuviera en mi mano, si estuviera aquí. Sí. Si estuviera aquí. Yo hubiera sido muy concreto. Yo hay traspasos que jamás hubiera hecho. Yo no hubiera traspasado la justicia, ni por descontado la policía. Ni por Bueno, la descontado. justicia no está traspasada. Bueno, pero... Es lo único que no está traspasado. No, la pero- policía sí, y la encima policía- la pagamos en Madrid. Pero quiero decir que no hay... bueno, lo peor de todo es la educación. Eso se hizo El lo traspaso primero de educación. todo, lo hizo Esto es el Felipe error González. mayor que se ha hecho. Sí. El mayor error. Es un error que viene de muchos Sí, años pero atrás. tengo que decirte que yo me considero bastante culpable de eso, porque yo hice un plan de mejora de la enseñanza de humanidades, amparada en el artículo 4 de la LOCSE, que era la ley entonces, que decía: el gobierno por decreto establecerá las enseñanzas mínimas comunes que todos los españoles tienen que conocer. El PSOE dijo que me iba a apoyar, pero la minoría catalana, entonces tuvieron la vergüenza de llamarse minoría catalana. Pero Esperanza, era mejor para el resto de provincias. Pero en un estado que tiene Cataluña y el País Vasco, esto era fatal. ¿El Porque qué no- era fatal? Claro, era darle directamente las armas, era casi como darle los tanques. Ya, pero si hubiéramos podido aplicar la ley que decía que las enseñanzas mínimas comunes se tenían que enseñar en todo el territorio, pero la minoría catalana presentó una proposición y el PSOE, en vez de decir que no, la apoyó para fastidiar al después la primer inspección. gobierno de Aznar, que estaba en minoría. Y entonces resulta que, aunque la ley decía el gobierno establecerá las enseñanzas mínimas comunes, ellos votaron en contra, y yo, que era la ministra, pues no hice caso a Aznar, que me dijo: pero bueno, si lo hemos ganado en el Senado, tú manténlo. Pero a mí me pareció que no podía aceptar que el Congreso de los Diputados, sede de la soberanía nacional, votara que la ministra retire el proyecto de decreto de enseñanzas y yo no hacerlo. Y me equivoqué. En la Asamblea Nacional Francesa no se hubiera admitido a trámite nunca algo que dijera que el gobierno no haga lo que la ley le dice que tiene que hacer. Es que Francia es otro asunto distinto. Claro. Francia ha sido, en estas cosas, ha sido radical. Fíjate que incluso en los últimos tiempos, el propio Valls creó una gran región, liquidó en el fondo el Languedoc, diríamos, Sí. y creó una gran región para evitar cualquier idea De autodeterminación. posible, no digo ya secesionismo, sino regionalismo. Es decir, el regionalismo es una cosa que en Francia solo sirve para la cocina y 4 bailes, nada más. Cualquier otra idea, naturalmente, para ellos Bueno, rompe, algo tienen, ¿no? En rompe el Córcega, Estado. sí, ¿no? Y en España se ha cedido por una especie de complejo, ¿no? Había un complejo en la transición que era que había que restituir a Cataluña muchas cosas, ¿no? Como si Cataluña hubiera sido la víctima del franquismo. Exacto. Y eso es una falsedad Cataluña y el total. País Vasco, y al revés. Fueron Claro. los privilegiados del franquismo. Sí. O sea, mucho más Les pusieron víctimas todas las fueron industrias, Extremadura o Murcia claro, u otras, bueno, claro. otras regiones. Y había este complejo que había que restituir cosas a Cataluña. Y yo creo que este ánimo fue terrible.
es verdad, es verdad. Y se siguió, entonces a partir de un momento ya se siguió aumentando, aumentando, y no ha habido nadie que haya parado. Ha habido gente que tenía la posibilidad de hacerlo, lo tuvo Rajoy con un 155 en las manos, que solo lo colocó 3 meses. ¿Y por qué fue tan corto el 155 de Rajoy? Yo creo que por miedo. ¿Pero miedo a qué? Por miedo, pensar que habría... ¿Que iba a quedar mal o qué? No, por miedo a pensar que habría jaleo en Cataluña. No, no hubiera pasado nada. Pues si jaleo hubo antes. El 155, 2 años, hubiera cambiado todo el paisaje catalán. Me refiero al paisaje, al paisaje de las ideas, hubiera sido otro distinto. ¿Por qué? Porque hubieran visto que el Estado, administrando a Cataluña, todo hubiera sido exactamente igual. Hubiera existido una televisión catalana, la gente hubiera seguido hablando catalán, hubieran hecho sus cosas, nada hubiera cambiado. Entonces hubieran empezado a pensar, hombre, entonces ¿de qué nos sirve pagar a todos esos? ¿No? Claro. O sea, yo creo que era el momento clave, era la gran pedagogía, la gran didáctica que se perdió. Duda. Se perdió este momento Sin duda. clave y el último momento. A partir de ahora ya es una deriva en la cual es muy difícil luchar en contra de ella. Bueno, pues si vuelve... Solo hay una solución. ¿Qué es? Pues estos chicos que ahora tienen 15 años les van a decir a sus padres, a sus maestros, a sus catedráticos, no me venga con historias. No me diga que tengo que hablar solo catalán. O sea, no me corte mi futuro con esas historias. Eso sí, eso va a suceder afortunadamente. O sea, no va a ser la política, sino la naturaleza la que va a intervenir directamente en Cataluña. Qué bien. Bueno, Albert, muchas gracias por haber estado aquí. Si quieres decir algo a nuestros espectadores, es el momento de que lo hagas. Y si no, es algo tuyo, pues diles cuál es tu próximo proyecto, porque yo sé que tú siempre tienes proyectos. Bueno, yo siempre tengo proyectos en la cabeza. En la cabeza. Sí, tengo un proyecto que es una clase mía, a un alumno, a un joven, que a través de un libro que hice últimamente que se llama Joven, no me cabré. Joven, no me cabré. Que a través de eso, diríamos, hay una crítica profunda a la juventud, pero al mismo tiempo también hay un acto de entrega, ¿no? Y no quería despedirme sin decir lo mucho que siempre te he agradecido el que de golpe me hicieras descubrir Madrid en todo lo que representa el teatro, la vida de esta ciudad. El exitazo de cuando fuiste director de los teatros del canal. Fue una ocasión extraordinaria y siempre te lo agradezco. Pues yo te lo agradecí a ti por haber aceptado. Pues muchísimas gracias.